Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar. Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de la cantante Noelia Zanón, quien está presentando su más reciente material discográfico titulado Coincidencias. Bienvenida, ¿cómo estás? Encantadísima de estar de nuevo contigo y con todos los televidentes. Exacto. Oye, a ver, háblanos sobre este nuevo material discográfico. ¿Qué son esas coincidencias? ¿Por qué coincidencias? Pues por muchas cosas, por coincidir de momento pues con el compositor de este disco, el compositor mexicano Armando Gómez Mera, que me dio esta oportunidad y bueno, pues es un disco variado con boleros, cha-cha-chas, baladas, pero siempre con un toquecillo de mariachi. ¿Qué tal? ¿Qué temas incluye y cuáles son los covers que hay dentro? No hay ningún cover, son todo canciones de Armando Gómez Mera, sí. Ah, mira, yo pensé que había hecho unos arreglos o algo. No, todo inédito y bueno, pues esperando que les guste porque hay canciones fuertecitas también. Yo digo que hasta la segunda parte de Cheque en Blanco la tenemos aquí. Ah, mira, ¿qué tal? Oye, ¿y cuál es el mensaje de este disco con temas totalmente inéditos? ¿Qué es lo que quieres que la gente disfrute, aproveche y todo? Pues bueno, todo está inventado ya en el mundo de la música, pero hemos querido hacer una especie de una fusión que sea pues versátil también, como te digo, con bolero, pero más actual, fresco y bueno, pues sobre todo también pues apoyar, hacer homenajes a los compositores mexicanos que me encanta. Cantarle al amor, al desamor, a la ilusión, por supuesto, al recuerdo. Siempre, ¿verdad? Siempre. ¿Cuánto tiempo te llevó grabar este disco, ¿no? Pues estuvimos como medio año para elegir canciones, hacer arreglos y ver por qué lado pues lo íbamos a meter, ¿no? Y bueno, pues también pues hay fotografías que tengo que decir, mi hermana María Zanón, cuando fui a España, me hizo expresamente para este disco. Y aquí las estamos viendo, ahí las estamos apreciando. Sí. Oye, Noelia, ahora este disco ya está ahorita a la venta, ¿verdad? Está en todas las plataformas digitales, en Google Play, en Amazon, en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas, ahí lo pueden encontrar. Y en mis actuaciones en directo, porque tengo que decirles a todos ustedes que el 11 de noviembre, domingo, 5 de la tarde, familiar, no se pueden perder el espectáculo Lo mejor del bolero en el Teatro María Teresa Montoya. Estaré con mis compañeros César Baltadano y Ariel Torres y con la orquesta dirigida por Titino Díaz. Va a estar genial, no se lo pueden perder, tienen que venir. ¿Cómo va a estar compuesto este show? ¿Qué diferencia va a tener de la Cueva de Rodrigo de la Cadena a, por ejemplo, al María Teresa Montoya? A ver, cuéntanos, ¿cómo van a estar las variaciones de esto? Bueno, pues variado. Es muy camaleónica. Tú ya estuviste con la Cueva de Rodrigo de la Cadena. Pues la Cueva de Rodrigo pues es más familiar, pequeñito, una bohemia. Íntimo. Sí. Y bueno, pues un teatro siempre es un teatro y allí pues vamos a poder disfrutar de lo mejor del bolero y con mis compañeros César y Ariel vamos a cantar también a dúo, a trío y por supuesto con el público porque son canciones que perfectamente conoce todo el mundo, pues haciendo ese homenaje a los mejores compositores mexicanos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Como Armando Manzanero, por ejemplo, como Álvaro Carrillo, muchos. Pues es todas esas canciones que también en su momento Luis Miguel pues volvió a resurgir. Sí. Oye, ¿dónde está el Teatro María Teresa Montoya? ¿Dónde está ubicado? Me pillas. En cerca. Eje Central. Sobre Eje Central. Ahí lo vamos a poder encontrar a partir del día 11. El 11 de noviembre, domingo a las 5 de la tarde estaremos allí. Pues muchísimas gracias, te agradezco, Noelia Zanón, que siempre estés con nosotros. Gracias a ti por darme siempre oportunidad. Muchos besos. Gracias. Y bien, mientras tanto te regreso a las cámaras y los micrófonos. Son todos ustedes, ¿verdad?